Buenos días. Nuestro tema de capacitación el día de hoy es la adopción por primera vez de las NIP para pymes. En ella encontraremos unos puntos importantes para la elaboración de nuestro estado de situación financiera. Recordemos también que estas diapositivas fueron tomadas de la Superintendencia de Sociedades. En este momento vamos a revisar los grupos, los cuales son tres. El grupo 1 son los emisores de valores, entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Las entidades y negocios que tengan interés público, entidades que no estén en los literales anteriores y que cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Adicionalmente debe cumplir con otros requisitos, como que deben ser subordinados o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF plenas, ser subordinado o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF plenas, ser matriz asociada a un negocio conjunto a una o más entidades extranjeras igualmente, y realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente. El periodo de aplicación para el grupo 1 tenían un periodo de preparación obligatoria en el 2013. Su primer balance de apertura debía ser el 1 de enero del 2014, que era su periodo de transición. Y su primer periodo oficial bajo NIF debía tener sus estados financieros al 31 de diciembre del 2015. El grupo 2, que es el cual nos aplica NIF pymes, son entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1, decreto 2784 del 2012 y sus modificaciones y adiciones, ni con los requisitos que hablamos ahora sobre los grupos número 1, ¿sí? O el decreto 2706 del 2012, que es el para las microempresas. Los portafolios de terceros administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrado por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico normativo. Las NIF pymes tenían un periodo de preparación obligatoria en el 2014. Su balance de apertura era el 1 de enero del 2015, el cual era un periodo de transición para poder emitir sus primeros estados financieros al 2016 comparativos. El grupo 3, pues son todas aquellas personas naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad si tienen o no ánimo de lucro y que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores, poseer activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué dice que excluida la vivienda? Porque recordemos que habla de personas naturales. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿A qué fecha? Al 1 de enero del 2014. También incluyen las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización para esa fecha que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen o adicionen. El grupo 3 tiene un periodo de preparación obligatoria igual al del grupo 1, ¿sí? Su preparación obligatoria era al 2013, para lo cual su balance de apertura pues era obviamente el 31 de diciembre del 2013, 1 de enero del 2014. Su primer estado oficial bajo NIF es el 31 de diciembre del 2015. Recordemos que todos los estados financieros deben ser en forma comparativa. ¿Cuál es el objetivo de aplicar las NIF? El objetivo en la preparación del estado de situación financiera de esto es asegurar que los primeros estados financieros, de acuerdo con las NIF pymes, contengan información de calidad, que sean transparentes para los usuarios, comparables, ¿sí? Que tengan un punto de partida y que están de acuerdo a las normas internacionales. Recordemos que para esto se deben elaborar también unas políticas contables, ¿sí? Las políticas contables son todos aquellos principios, bases, acuerdos, reglas, prácticas y procedimientos adoptados por una entidad en la elaboración y preparación de sus estados financieros. Para nosotros se basaría en las NIF para pymes. Estas NIF para pymes son 35 secciones. En su preparación es importante considerar la información que debe ser relevante y obviamente muy fiable. Bueno,
Aquí vamos a explicar algunas de las actividades y procedimientos que se deben tener en cuenta para la elaboración de nuestro estado de situación financiera. Lo más importante es obtener un balance general detallado a último nivel, ¿sí?, con la norma que en su momento nos regía. Preparar unas planillas de diferencias entre las políticas actuales y como los veníamos preparando, o sea, los saldos colgados. Y tener unos estados con cuenta o subcuenta, unos balances que permitan una revisión y un análisis de cada una de las cuentas. Hay que preparar ajustes en cada una de las partidas. Recordemos que todas aquellos ajustes para el balance de apertura se llevan al patrimonio, para lo cual también se debe preparar el cálculo del impuesto diferido. Bueno, vamos a hablar de algunas de las secciones de NIT para pymes y a destacar algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta para la elaboración del estado de apertura. Entonces vamos a hablar del efectivo y equivalente de efectivo. Recordemos que para las NIT para pymes son las secciones 7 y 11. Aquí es importante que se debe incluir el saldo en caja, ¿sí?, o los depósitos a la vista, cuentas bancarias y similares. Reclasificar como efectivo y equivalente al efectivo todo aquello que tenga gran liquidez, ¿sí?, y que tenga menos de 3 meses de vencimiento. Es importante revisar y evaluar los recursos recibidos en la administración y que estén presentando como saldo en bancos, los cuales deben ser reflejados por el neto del pasivo. Aquí, ¿qué aplica? Cuando tenemos en nuestro extracto partidas negativas, ¿sí?, que quedaron en rojo al final del año, es importante hacer la reclasificación respectiva al pasivo. Todos nuestros saldos en efectivo y equivalente al efectivo, si son bancos, deben coincidir exactamente con los valores registrados en los estados financieros. Se eliminan todos los cheques girados no entregados pero contabilizados localmente. Se debe realizar un análisis y un ajuste de cada una de nuestras partidas y recordemos que en este momento ya no se llama disponible sino efectivo y equivalente en efectivo. Cambia el nombre de la cuenta. Otras de las secciones 11 son las inversiones e instrumentos financieros. Usualmente pueden incluir títulos de renta fija, los bonos de CDT, los CESI, entre otros, y títulos de renta variable, acciones o cuotas sociales en las empresas que no sean subsidiarias, asociadas en negocios conjuntos. Las actividades de conversión incluyen clasificar y valorar bajo NIT para pymes, realizar la prueba de deterioro. Cada una de las cuentas que componen el balance se les debe revisar qué partidas tienen deterioro. Eliminar provisiones locales, eliminar los ajustes por inflación si existen. Aún existen muchas empresas que tienen todavía los ajustes por inflación, no solo en las inversiones, sino en sus inventarios y en sus activos fijos. Todas estas partidas se deben eliminar bajo el patrimonio. De esto hay un concepto ya del Consejo Técnico de la Contaduría, lo cual lo pueden verificar. Bueno, entonces seguimos hablando de nuestras inversiones. Hay varios tipos de inversiones y se deben revisar. Las inversiones de renta fija, como los CDTs, se valoran usando el método del costo amortizado con base en la tasa de interés efectivo. Las inversiones en sociedades que cotizan en bolsa de valores, valorarlos al precio de mercado. Las inversiones en sociedades que no cotizan en bolsa de valores, dejarlas al costo inicial, a menos que el valor razonable pueda ser determinado. Adicionalmente, las inversiones en fiducias y fondos similares quedan valorados a la unidad de cotización del fondo. Es importante, cuando estamos elaborando nuestro estado de apertura, evaluar la existencia de evidencia sobre el deterioro, que era lo que hablábamos ahora, ¿sí? Si hay dificultades financieras del emisor, si hay algún tipo de incumplimiento en los pagos, si hay ventajas para pago, ¿sí?, si hay quiebra o la ley de intervención económica, si hay cierres de mercado o qué condiciones económicas desfavorables existan, como las tasas de intereses, la inflación, el desempleo, ¿sí?, para todas aquellas que le aplican. Esto en cuanto a las inversiones. Para los deudores, nosotros en Colgap lo hemos manejado bajo la cuenta 13.
Entonces, para esta sección, que incluye los clientes por venta de bienes, clientes por prestación de servicios, cuentas por pagar, avances y anticipos entregados, anticipos de saldo a favor impuestos, depósitos, intereses, los préstamos ampliados, aportes de capital, las cuentas por cobrar a socios y accionistas, promesas de compra-venta, deudas de difícil recaudo, deudores varios y provisiones. Bueno, vamos a tomar cada una de estas. Entonces, para la conversión de los saldos en deudores incluye, pues obviamente, verificar la integridad de los saldos, que se hace para todas las partidas de los estados financieros. Hay que verificar en cuanto a deudores. Para las ventas y servicios, verificar la causación del ingreso al cierre y el saldo del deudor, así no haya factura. ¿Por qué? Porque muchas veces entregamos la mercancía y no facturamos, o viceversa. Entonces, por eso es importante verificar y de una vez causar el ingreso del cual fui objeto, verificar la veracidad del saldo del deudor, valorar obviamente bajo NIF y hacer, como hablábamos ahora, el deterioro. Este deterioro, pues como veníamos hablando, incluye para todas las partidas. Dentro de nuestra cuenta 13 utilizamos una cuenta que es los anticipos. Estos anticipos para los estados de situación financiera y posteriores se deben revisar a qué corresponden cada uno y reclasificarlos. Recordemos que bajo NIF, pues, supuestamente ya no se utilizarían cada una de las cuentas porque vamos a utilizar la denominación XBRL, pero es importante, dependiendo del sistema contable que estemos manejando, revisar cada uno de estos y se le hace pues la clasificación correspondiente. Entonces, si nuestro anticipo es para la compra de inventarios, debemos crear una subcuenta en nuestro inventario que diga anticipo para la compra de inventarios, ¿sí? Para las sociedades comerciales pues sería en la 14. Entonces, en la 14 crear una subcuenta que diga anticipo para la compra de inventarios, y todas aquellas partidas que teníamos en la 1330 como anticipos para inventarios, pues reclasificarlas correspondientemente para la compra de inventarios. Igual se haría para todo lo que tenga que ver con propiedad, planta y equipo. Entonces, también crear una subcuenta en nuestro activo fijo, en la 15, en la cuenta 15 en este caso, y llevarla a su partida correspondiente, o sea, sacarla de anticipos en la cuenta 1330 y bajarla a la 15. Todo lo que tiene que ver con gastos, como honorarios, algún tipo de gasto que hubiera pagado anticipadamente, pues crear una subcuenta que se llame gastos pagados por anticipado, ¿sí? Eso depende ya del PUC que vamos a utilizar para la conversión bajo NIF. Todo lo que corresponda a gastos ya incurridos, obviamente se deben retirar del balance de apertura y llevarlos contra nuestro patrimonio. Se deben verificar la veracidad de los saldos. Obtendrá el beneficio económico. Si no cumplen los requisitos de activo, obviamente se deben eliminar. Todo aquello que no cumpla con los requisitos establecidos en la NIF para pymes se deben llevar contra el patrimonio. Aquí hay algo importante y son los aportes de capital por cobrar. Se deben reclasificar como menor valor del capital. También dentro de nuestros anticipos muchas veces tenemos las promesas de compra-venta. Estas promesas de compra-venta se deben reclasificar a la cuenta de propiedad, planta y equipo o propiedades de inversión según corresponda, para lo cual los vayamos a utilizar. Es importante evaluar la existencia de evidencia sobre el deterioro de todos los saldos deudores, ¿sí? Revisar la situación actual de cómo están y cómo nos va a afectar en el futuro. Cuando no existan datos observables o son muy limitados para determinar el deterioro de los deudores, pues obviamente la entidad usará su juicio experto para estimar el valor de cualquier pérdida por deterioro del valor. Hay que recordar que las provisiones que veníamos manejando fiscales no son aceptadas bajo NIF. Nosotros utilizábamos una provisión general del 33%. Aquí debe ser una provisión individual por factura, determinando la fecha y los periodos de demora. Sobre eso calcular mi tasa de interés o establecer dentro de nuestras políticas cómo vamos a evidenciar ese tipo de deterioro.
Aquí es muy importante determinar esto bajo políticas. Otra de nuestras secciones de NIT. Miren. Bueno, revisemos que no nos quede ninguno pendiente. Otra de nuestras secciones de NIT para pymes es el inventario de la sección 13, que es la sección 3. Obviamente estas que incluyen la materia prima, el producto en proceso, el producto terminado, las mercancías para comercializar, las obras en construcción, materiales, repuestos y accesorios, envases y empaques, semovientos, los cultivos en desarrollo y las plantaciones obviamente agrícolas, los contratos en ejecución, los inventarios en tránsito y obviamente las provisiones. Las actividades de conversión, aquí ¿qué se debe hacer? Primero, trasladar a propiedad planta y equipo, partidas como repuestos importantes, equipo de mantenimiento y similares. Trasladar activos biológicos, los cultivos en desarrollo y semovientes que no estén para su comercialización. ¿Sí? Los activos biológicos que estén para comercialización se dejan en inventario. De lo contrario, van para propiedad planta y equipo. Aquí es importante verificar los costos asignados. Cuando traemos mercancía muchas veces importada, pues se deben verificar que la mercancía y que todos los costos que se incurra por ellos estén incluidos dentro del valor del inventario, hasta que tenga mi mercancía lista para la venta, ¿sí? Hay que verificar también que para las mercancías vendidas se retiren del inventario y sea reconocida la venta. Era lo que hablábamos ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que reconocer obviamente el ingreso, hay que verificar porque muchas veces se entregan la mercancía y no se contabiliza. Entonces, lo importante de las NIT es tratar de tener todas nuestras operaciones bajo control y que todo quede debidamente soportado y revelado en el periodo al cual corresponde. Comprobar si hay ventas reconocidas, pero cuyo inventario está en bodega o almacén y en cuyo caso pues obviamente se debe revertir la operación o el ingreso y no se ha realizado en la venta ni su costo. Aquí hablábamos de las mercancías, pues obviamente del valor del costo de nuestra mercancía se deben eliminar todas aquellas partidas que no cumplan con este requisito. Entonces, si les cargué intereses, eliminarlos. Si les cargué diferencia en cambio, pues eliminarlos, ¿sí? Otro punto importante es que para NIT, nuestro sistema actual, nosotros veníamos ejecutando 3 promedios, ¿sí? El PEPS, el costo específico y el LIFO. En este momento el LIFO para NIT no es aceptable, entonces solo se va a utilizar el promedio ponderado o PEPS. Para la valoración al costo de nuestro inventario, en NIT para pymes, el valor neto de realización es el precio de venta menos los costos de terminación y los gastos de ventas. Se debe realizar un análisis por ítem o grupos homogéneos, ¿sí? Entonces, si son de repuestos, revisarlo de repuestos. Si son de materia prima, pues revisar, ¿sí? Que sean homogéneos dependiendo del grupo. Comparar con los costos en libros, ¿sí? Y después de hacer nuestro ajuste a NIT, si este es determinar el mayor o menor valor, y todo esto va contra las ganancias retenidas o contra nuestro patrimonio. Eso en cuanto a inventarios. En cuanto a propiedad, planta y equipo, pues ya sabemos que tenemos terrenos, semovientes, maquinaria de equipo, equipos de materiales, propiedad en mantenimiento, edificaciones, plantas, redes, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de cómputo, equipo de comedor y similares, depreciaciones. Esta sección es la sección 17 en nuestra NIT para pymes. Obviamente aquí también debemos revisar cuáles son las partidas y revisar los saldos que tenemos en cada una de ellas, ¿sí? Entonces nuestras actividades de conversión en los saldos de propiedad, planta y equipo incluyen obviamente eliminar las partidas que no cumplan con los requisitos para ser activo, y todo esto se elimina o se excluye y van contra las ganancias retenidas, ¿sí? Se debe verificar que esté adecuadamente valorado bajo NIT y la integridad obviamente de los saldos. Recalcular las depreciaciones en lo aplicable cuando se valoren al costo. Entonces, si son muebles entregados en arriendo operativo a propiedades o propiedades de inversión. Aquí dentro de nuestro estado de situación financiera es importante reclasificar nuestros activos.
¿sí? Dentro del mismo rubro colocarlos si son los activos de uso o son activos para propiedades de inversión, o si son bienes entregados en arriendo financiero. Todo lo que sean cultivos en desarrollo o activos biológicos van a propiedad, planta y equipo. Todo lo demás se debe eliminar del balance. ¿Sí? Entonces se reclasifican los activos que ya estén en uso, pero que aparecen contablemente, local, como tránsito, en construcción, en montaje. Se deben incluir los que están en uso, pero que no están incluidos en libros, porque lo importante de esto es el tener el control de nuestros activos, ¿sí?